Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy César Méndez, esto es Finanzas y Negocios. Y es lunes de poner la economía bajo la lupa con Luis Gutiérrez. Hace unas semanas, un banco de inversiones dijo que México podría ubicarse entre las 7 naciones con mayor crecimiento económico. De eso fue lo que abordamos. Así es, pues estamos como cada lunes con don Luis Gutiérrez. César, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Hoy vamos a hablar del tema de la economía mexicana y por ahí un comentario, una opinión tal vez que surgió en torno a México. ¿De qué se trata esto, Luis? Mira, el director de inversiones de Goldman Sachs dijo en días pasados de que México podría ser la 7ª economía en el mundo en el año 2020, dentro de 8 años. Y varios inversionistas, sobre todo americanos, dijeron que sí era posible, que le tenían mucha confianza a México. ¿Esto cómo lo podemos tomar? Mira, por un lado, de manera pues agradable, es una buena noticia, y la otra con un granito de sal. Para empezar, el techo de crecimiento económico de México, probado en una década, es del 2%. Para llegar a ser la economía 7ª en el mundo en 8 años, tenemos que crecer entre 3.5 a 7% al año. ¿Es posible? Claro que es posible crecer al 7% y no dudo que podamos crecer un poco más. Pero para lograr eso requerimos hacer muchas cosas, entre ellas las reformas. ¿Cuáles? Fundamentalmente la energética. Requerimos grandes inversiones en el sector energético. Requerimos abaratar la electricidad. Es cara comparada con el resto de Norteamérica. Segunda, requerimos una reforma fiscal. Tenemos que tener un sistema fiscal simple y que premie al ahorro y a la inversión, que no penalice a la clase media, que en realidad grave a aquellos que consumen más. Otra reforma que es fundamental es la laboral. Tenemos que tener más agilidad en el mercado laboral, abaratar cuando la economía no está creciendo y premiar cuando la economía está creciendo. Se requiere una reforma laboral. Requerimos una reforma educativa también y es fundamental, porque es la única manera de que nosotros vamos a preparar a nuestra juventud para los puestos de mañana de alto conocimiento. Y bueno, a ver, vamos a poner en claro esto, si realmente se puede hacer esto o no en el caso de nuestra economía. Con esta inercia no se va a poder. Obviamente nosotros nos vamos a mantener en la posición actual. Va a ser muy difícil que nosotros superemos a la India, a Brasil, a Rusia, sin reformas estructurales. Y una reforma que es fundamental es la reforma del Estado. No puedes tener un ejecutivo que propone y un legislativo que rechaza. Tienes que tener mayoría en el Congreso para que el ejecutivo, cuando tiene buenas propuestas, se puedan aprobar. Y eso ha sucedido todo el tiempo. Cuando el ejecutivo propone una reforma fiscal, le aceptan una miscelánea fiscal. Cuando el Ejecutivo propone cualquier reforma, se la rechazan. No porque no sea buena para México, sino porque no es buena para esos partidos que están en la oposición. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Fundamentalmente tendríamos una inversión masiva, no solamente de los capitalistas mexicanos que se van a aprovechar de los mercados que se le van a abrir, sino fundamentalmente del inversionista extranjero. Las grandes compañías van a tratar de invertir en un país que tiene estabilidad financiera, en un mundo en el cual las grandes potencias tienen dificultades porque no han mantenido la prudencia fiscal. Vamos a nosotros tener oportunidades de exportar a los grandes mercados de Norteamérica y a la Unión Europea. Obviamente que sí podríamos crecer nosotros al 7% y crear 1 millón de empleos al año, que es lo que requerimos para una economía que eventualmente llegaría a ser la 7ª potencia mundial. Bueno, dejemos a un lado esta parte de las reformas, siendo un poquito más realistas. Si no tuviésemos reformas, ¿que se podría dar ese crecimiento con esta inercia que traemos? Todo es relativo en el mundo actual. Cuando ven las perspectivas de China, que su economía está creciendo menos de lo que esperaban, que ese ritmo del 10% que mantuvo durante 30 años, de repente empieza a disminuir y que por 5 meses consecutivos se ha contraído la producción industrial, si ven que en Europa las grandes potencias como España, como Italia, como la Gran Bretaña y las economías un poquito más frágiles de Grecia, Portugal e Irlanda, tienen problemas de déficit
fiscal, de sobreendeudamiento, obviamente que están interesados en invertir en México. Las perspectivas son favorables. Cuando el director de inversiones dijo, hey, aun cuando en México hay inseguridad, aun cuando en México no se han hecho las reformas, han mantenido durante ya casi 18 años una prudencia fiscal admirable en el resto del mundo. Ahora, por algo también surgió este comentario de Goldman Sachs. Vamos a hablar de este comentario. ¿Qué tan cierto puede ser que nos va a ir bien en los próximos años? Mira, lo van a ver inmediatamente, pero algo que tiene que cambiar en la gente es la aceptación al cambio. Un país que no cambia es un país que perece. El cambio es la dialéctica de la vida. No podemos nosotros mantener una constitución tan vejada como la que tenemos. Sí, fue admirable cuando se llevó a cabo a principios del siglo XX, pero actualmente requerimos algo diferente. Por eso los países que vemos con admiración, Alemania, Estados Unidos, Japón, son países que aceptan el cambio. Por eso los países que no aceptan el cambio, aun cuando han tenido periodos de auge económico del milagro mexicano o el milagro chino, de repente ven que ese modelo de crecimiento que no cambia, eventualmente se atrofia. Y actualmente vas a ver que China, si no cambia y abre sus mercados y acepta la competencia y pasa del burócrata empresario al empresario privado, vas a ver que esa economía va a empezar a disminuir su ritmo de crecimiento. Perfecto, don Luis, pues hasta ahí dejamos este comentario. Nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Para servirte. Muchísimas gracias.